Amigos y amigas, muy buena tarde, muy buena noche, muy buenos días, depende de la hora que nos estén sintonizando. Muchas gracias por el favor de su atención a una edición más de este programa que hemos denominado Conversatorio Académico, un espacio de reflexión educativa que hacemos aquí entre varios participantes del sector educativo, exalumnos, alumnos, docentes, especialistas de las áreas que nos han visitado. Y bueno, pues bienvenidos. Ingeniero Ian, ¿cómo está? Muy buena tarde. Maestro Toscano, ¿cómo estás? Miguel, buenas tardes. Bienvenido. Excelente, buenas noches, muchas gracias. Muy bien. Les recuerdo que estamos apareciendo en vivo en Facebook, en Instagram también, en YouTube estaremos poniendo nuestra entrevista o no, nuestro programa de manera diferida más tarde, nuestro correo electrónico y por ahí nuestro WhatsApp, incluso por si gustan estar enviando algún mensaje, algún correo, alguna pregunta, alguna participación, con todo gusto los estaremos aquí poniendo al frente. Hoy, a nombre de mi compañera Asbeidi, que no nos puede acompañar, pues les doy la más cordial bienvenida al programa número 171. Estamos emocionados porque llevamos como 800 programas ya y 171 son un montón. Así que pues bienvenidos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un ratito. Estamos hablando sobre lo que son las emociones, estas emociones naturales que tiene el ser humano, que todos tenemos, y que decíamos al inicio de esta serie que es el lenguaje olvidado. Es el lenguaje olvidado porque de alguna manera son tan naturales, las tenemos todos, que no nos acordamos que eso es para comunicarnos, o eso nos ayuda a comunicarnos como sociedad, y hemos creado otras herramientas, otras estrategias, otros mecanismos para comunicarnos, pero ¿qué implican estas emociones? Porque esas emociones son primarias, son las inmediatas, son con las que reaccionamos a los estímulos del exterior. Y bueno, si estamos en un ambiente educativo, si estamos en un ambiente social, pues definitivamente estamos expuestos a toda clase de estímulos. Entonces, el día de hoy nos toca platicar sobre el asco que pues debería haber sido, y lo dejamos así a propósito, debería haber sido antes del miedo, porque es un precursor del miedo. Pero bueno, ya nos explicarán o ya platicaremos aquí con nuestros expertos. En este caso, pues le cederemos la palabra a nuestro amigo Toscano, que conoce bien la parte pues humana de todas estas reacciones. Adelante, Miguel, si quieres irnos poniendo algún concepto, alguna idea, y pues yo creo que sobre eso vamos, cada quien hace nuestras participaciones, así que pues yo creo que te escuchamos. Claro que sí, muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias nuevamente por la invitación, como siempre un placer formar parte de tu panel de especialistas invitados. Para mí siempre es muy grato compartir cámaras con mi curador favorito, que es el maestro Luis Palomares, y uno de mis grandes demiurgos, Ian Calef. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Yo casi siempre absorbo mucho tiempo, entonces para yo mismo gestionar mis tiempos, hoy les traigo una breve diapositiva chiquita para no abordar. A modo de introducción, el asco es uno de los 6 emociones básicas, primitivas, que le han permitido al ser humano sobrevivir. Son emociones que compartimos con los demás animalitos, como mi gatita. Ella también siente ascos. Y el asco en concreto es una emoción que nos permite la supervivencia primitiva. ¿Por qué? Número 1, aquí lo puse, porque es una protección física contra contaminantes. Hace poco estaba viendo un programa de granjas y granjeros novatos le preguntaban al caballerango que qué le podían dar de comer al caballo. Y porque estaba comiendo ahí unas hojitas y le preguntaron, ¿no le hará daño? Y el caballerango dijo, ellos saben que les hace daño y que no. Para eso sirve el asco, como para que de manera biológica tú digas, esto me desagrada, esto posiblemente sea tóxico. También nos sirve para una reproducción.
para una selección de la pareja, porque si notamos que la pareja tiene algún padecimiento, tiene alguna enfermedad, nos alejamos. Rechazamos a las parejas que no nos parecen saludables y de la misma forma una protección social. Si vemos un grupo que está estornudando, que está tosiendo, nos alejamos. Eso, repito, en el mundo primitivo. Cuando el ser humano entra a una sociedad, se tiene que civilizar, se tiene que educar. Y aquí es donde conectamos la emoción del asco con la educación. ¿Qué ocurre cuando la educación, como bien mencionas, amigo Luis, descuida, invisibiliza la importancia de transformar las emociones en sentimientos virtuosos o en una virtud? ¿Qué pasa cuando las emociones no tienen nada que ver en la educación es fría y objetiva, ¿no? En esta etapa del positivismo, donde las industrias eran de a mí dame obreros, no me des gente chillona, dame obreros. Entonces se fueron desatendiendo el asco. ¿Y qué ocurre cuando el asco no es educado? Cuando nosotros no le enseñamos a los niños a educar en la emoción del asco. Bueno, generamos cosas tan terribles como el racismo, como el machismo. ¿Por qué? Porque lo que no les gusta lo desechan, lo aborrecen, ¿no? Es algo terrible, pero el asco mal dirigido es lo que provoca la discriminación. Tenemos una fractura cognitiva, es decir, ¿cuántos alumnos tenemos? Yo que últimamente estoy dando matemáticas, que aborrecen la matemática, les da asco la matemática, como si la matemática fuera una amenaza. Y al grado de que no quieren estudiar matemáticas, no quieren, se tensan, se ponen nerviosos. O hay personas que dejaron de estudiar porque había una o dos materias que no les agradaba. Entonces, ese es uno de los problemas de no educar en el asco. Segundo, también hay una factura social. Cuando te diriges a personas o a grupos, cuando empiezas a discriminar, es que mira qué feo huele, es que mira qué mal se ve, empezamos a sentir asco como si la persona fuera tóxica para nosotros. Y no nos damos cuenta que a veces las personas más atractivas llegan a ser las más tóxicas, ¿no? Curiosamente, por un problema, repito, de que el asco no es educado, hay que aprender. Y por último, una fractura existencial. Es cuando nosotros estamos en un ambiente educativo que se basa en el mérito y en la competencia despiadada, donde empezamos a aborrecer al nerd, empezamos a aborrecer al ñoño, o al contrario, empezamos a asquearnos de las materias difíciles. Ahora queremos que el profesor nos entretenga, que el profesor nos divierta, que nos ponga videitos, que nos haga sentir el menor asco posible por aprender, ¿no? Y esto es a consecuencia, repito, de que se descuidaron de manera terrible la formación filosófica en el asco. Y obviamente, ya saben, la culpa es de la filosofía que abandonó la educación y desatendió, repito, la educación en las emociones. Las escuelas actuales no quieren educar en emociones y qué bueno, porque tampoco es como que estén preparados. Más adelante, en mi segunda participación, me gustaría compartirles una propuesta filosófica, porque el asco, repito, es natural, forma parte de nuestro aparato animal primitivo, que si no tenemos cuidado nos puede llevar a la discriminación irracional, a todo lo que va en contra de la inclusión que tanto se está luchando ahorita. Entonces, en mi segunda participación me gustaría proponerles cuáles son las virtudes filosóficas que precisamente nacen del asco. Una buena educación en el asco nos puede llevar a aprender de manera virtuosa qué debemos de rechazar, qué definitivamente debería de darnos asco y qué cosas le hemos dado un asco que no lo debería tener por cuestiones materialistas, por cuestiones de apariencia, por cuestiones de etcétera. Pero eso, repito, en mi segunda participación. No sé si con esta pequeña diapositiva traté de ser muy concreta para no tomar mucho tiempo, haya dudas, comentarios o haya quedado pues claro. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Sí, claro que sí, creo que el asco es una reacción química que se produce dentro de nosotros, una segregación de ciertas sustancias, de ciertos neurotransmisores, como son conocidos, entre ellos la serotonina, la dopamina, que son sustancias que nos provocan una reacción
una reacción química. En este caso, normalmente se siente principalmente dentro del estómago, esa sensación de querer como vomitar, como pues de asco, precisamente. Dice entre las definiciones que nos da la literatura, el asco es precisamente esa reacción de rechazo, de repugnancia, de algo que no está, en teoría no está limpio o que no está en buenas condiciones. De ahí los conceptos que nos vierte Miguel bastante bien, en el sentido de que produce un rechazo. Y este rechazo nos permite la supervivencia, o nos ha permitido la supervivencia por muchos siglos. Precisamente el ser humano, cuando se ve en una situación de riesgo, de probar algo que no debe de probar, o de tocar algo que no debe de tocar, pues la reacción química se lo permite. Nuestros sentidos, el olfato, el oído, la vista y a veces el tacto nos dicen, no toques eso, no te acerques a eso. Pero esto, llevado al aula o a los sectores sociales, como menciona muy bien Miguel, efectivamente producen esa reacción de sepárate de ese grupo, no te acerques a esa persona. Y mal educado, mal encauzado, como bien comentamos, bien apuntamos, en el sector educativo ha suprimido esta parte, casi no se enseña. ¿Cuál es el resultado? Rechazo entre todo el mundo. Esto nos pasa muy seguido en el aula. Hay alumnos que si ven feo al otro, que no se bañó, que no se peinó, o que viene un poquito sucio, o que viene... Porque hay alumnos que tienen que caminar, desplazarse muchos metros, muchísimos metros, y en ocasiones pisan lodo, o en ocasiones se ensucian de tierra. Esa visión, esa imagen, les produce un rechazo a los demás, y ese rechazo genera lo que acaba de decir Miguel, bastante bien apuntado, que es la selectividad, ¿cómo se llama? Se me escapó la palabra, pero sí, es ese rechazo a los demás, esa discriminación, exacto, esa palabra, discriminación. Vamos a dejarle aquí, en relación a las cuestiones técnicas, y escuchamos, Ian, tu punto de vista, tú que estás más cerquita del área académica, estás recién desempacado, todavía notas toda esa parte fuerte que existe, pero te escuchamos, adelante. Híjoles, primero que nada, muy buenas noches, tengan todos, maestro Luis, maestro Miguel, qué gusto, como siempre, volver a estar aquí. Esperando que se encuentren muy bien, nuestro público, evidentemente también esperando que se encuentren muy bien, esperando que este programa sea de su interés, porque efectivamente el asco sigue muy presente y lo vemos clarísimo con el clasismo. El clasismo es algo que no distingue de nada y sin importar qué, es como el racismo, ese no se va a acabar. Está muy presente en nuestra sociedad hoy en día, sobre todo el mexicano, es un experto en ser clasista. Y lo digo porque lo he vivido de primera mano. No voy a decir nombres ni en qué lugares, pero lo he vivido con muchas de mis compañeras a lo largo de todas las clases, en los salones en los que he convivido con ellas, en donde literalmente si es una persona que tantito te habla distinto, todos conocemos los acentos que tenemos aquí en México. Está el acento norteño, fierro, pariente, cero miedo. Está el acento, por ejemplo, el tabasqueño, ¿qué tal andas? Igual es más acapulqueño, más costeño. Está el acento yucateco. Obviamente está el acento chilango, ¿no? Y así podemos irnos con infinidad de acentos. Entonces, incluso desde que escuchas hablar a la otra persona con esos acentitos, ya te va generando, te va removiendo algo en tu ser que dices, sobre todo pasa mucho con los chilangos, que dicen, ay, no sé qué me da, pero ya quiero hacerte cosa y media y quiero desaparecerte de mi vista. Perdón. Gracias por lo que me toca. Adelante. Y precisamente, no, maestro, es que es verdad, yo también soy chilango, no se crea. También estoy de Chilangolandia. Y es lo que siempre he escuchado, no, es que los chilangos nadie los quiere, ¿no?
Digo, ¿por qué? O sea, somos gente tan honesta, tan trabajadora, tan formal. Y justamente me tomé la tarea de buscar de qué es lo que dicen diferentes autores en la cuestión del asco, ¿no? Por ejemplo, Paul Rossin menciona que el asco se maneja en tres niveles, que viene siendo lo animal, lo moral y lo interpersonal. Ajá. ¿Por qué menciono esta definición del asco? Porque es muy cierto. Nosotros como seres animales tenemos estos tres niveles. ¿Cuál es el nivel interpersonal? Pues vendría siendo como este asco, vaya, en nuestras relaciones, en nuestra convivencia día a día, ¿no? Con las personas. Es que esta persona tiene ciertas características que no me agradan. Es que esta persona es muy violenta. Es que esta persona es muy así, ta, 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 ta. Ta. Y empiezas a hacer un descarte, ¿no? Lo que mencionó el maestro Miguel con nuestras parejas. Después viene lo que es la parte animal, ¿no? Que es ya esta cuestión de que tiene que ver incluso con nuestra alimentación, que dicen, es que pues esta comida es tóxica, este bicho te hace daño, ¿no? Esta fuente de agua está contaminada y demás. Es por mera supervivencia. Ese es un asco que se va transmitiendo de generación en generación. Perdón. Y tenemos el asco moral que afecta nuestra moralidad como tal, que ya entramos en temas más, en cuestiones más precisamente de que vemos una persona que es muy hipócrita, que es doble cara, que es corrupta y demás, y ya nos empieza a revolver la panza, ¿no? Y dices, ay, es que incluso nomás de verte, es donde dice, no es que de verte ya me dice dolor de estómago, me dice dolor de cabeza y demás. Y es una cuestión inconsciente, ¿no? En donde tiene que ver muchas veces con ciertas experiencias y ciertas vivencias que hemos tenido y ciertas situaciones que nos han pasado, porque hay que recordar que cuando estamos hablando de emociones y sentimientos, en muchas ocasiones pues es transmitido, a veces puede llegar a ser genético, ¿no? Puede ser ya que venga en tu genética, en tu psique inconsciente, pero en muchas ocasiones se transmite, se comparte de generación en generación, ¿no? Y aquí, ¿cuál es la situación que yo analizo, ¿no? En la cuestión del asco. Que muchas veces el asco, pues efectivamente está muy mal enfocado, porque en lugar de redirigirlo de una manera negativa, tenemos que verlo de una manera positiva. ¿En qué sentido? Explícame con más calmita. Suele suceder que prácticamente actuamos por mero instinto, por un prejuicio. Ajá. Y es ahí donde el asco entra en su papel, porque es cuando dices, todavía ni siquiera conoces bien a la persona y estás diciendo que es así y esa. Ajá. Y es algo que sí se me ha quitado con el pasar de los años, ya no te juzgo nada más de verte, o sea, no, o sea, yo ya procuro conocerte primero y en base a eso ya decidir si me caes bien o si me caes mal. Es algo que pasa muchas veces en las escuelas, ¿no? Ya lo mencionaba bien, maestro Luis. Hay chavos que dices, pues es que tiene que caminar por kilómetros y kilómetros de un cerro, lo que sea. Hay chavos que se las ven muy difíciles porque a veces no llegan ni siquiera a fin de mes y pues no pueden darse el lujo de comprar ropa o zapatos. Y pues los demás que sí tienen una mejor estabilidad, por así decirlo, económica, social, una mejor posición, pues obviamente van a llegar con su ropa, con su perfumito y van a decir, ay, no, qué asquito, ¿no? Lo digo, yo lo viví mucho con varios de mis compañeros, incluso en la secundaria también lo viví con varios compañeritos, cuyos padres pues tenían una posición socioeconómica bastante, bastante elevada, en el sentido de que les iba muy bien económicamente, tienen puestos políticos muy, muy importantes y demás. Y ya por eso se sentían con el derecho de emitir ese tipo de juicios, ¿no? Y realmente eso, pues sí, sí está mal, porque se supone que en una escuela no debería de suceder eso. Se supone que una escuela es un lugar en donde puedes, de acuerdo al enfoque latinoamericano de Pichón Rivière, pues tienes que sentirte acogido, apapachado, ¿no? Me entienden las personas, me escuchan, me aceptan, ¿no? O sea, por decirlo de algún modo. Y si no son mis compañeros, pues los maestros, el personal docente. Pero muchas veces nos encontramos que no. Incluso hasta el mismo docente es racista y es clasista con los mismos alumnos, lo cual es muy triste. Ajá. Y eso sí lo puedo decir porque lo viví en carne propia, no solo con mi persona, sino que también con mis otros compañeros. Me pasaba mucho que había maestros que me pasó, ¿no? En varias ocasiones que yo llevaba mis tareas, mis proyectos, mis maquetas,
y me las hacían el feo, porque decían, no, es que esta porquería que tuviste mucho tiempo para hacerla. Y lo que no sabían es que yo, lo tenía que hacer solo porque no había quien me ayudara, o sea, literalmente era yo solo en donde vivía con mi mamá. Lo tenía que hacer yo solo porque ella se la pasaba de fiestas o disque trabajando o haciendo sus cosas. No estaba mi papá conmigo porque él estaba en otro lado trabajando y aparte no nos dejaban verlo. Este, y pues estaba yo solo, entonces yo no tenía ni idea de cómo hacer una maqueta porque realmente pues o sea, no tenía no tuve las herramientas y tampoco los recursos. Y entonces, pues, ¿cómo decirle? No, pues es que, oiga, que era o sea, no hallaba la manera de decirle, es que yo hacía lo que podía con lo que tenía. Y también me pasó ver a compañeros, ¿no? Que había unos que obviamente pues, se veía que mandaban a hacer sus maquetas y era a veces triste ver cómo decían, ah, muy bien hecho, perfecto, felicidades, te super rifaste, ¿no? Y ver a otros y, pues te quedó más o menos, ¿no? Me pasó en secundaria con una maestra que, híjole, yo nunca le deseo el mal a nadie, pero ojalá que esta maestra de veras sí le llegue su karma, porque había veces en las que me decía, o sea, nos exponía, "No, es que esto es una burla, es que esto no debería de ser, yo no sé por qué están aquí, si hacen esta porquería de trabajo, si yo, pues oiga, o sea, muy, muy fea la situación, ¿no? Entonces ahí es donde el asco pues está muy mal redirigido porque no te debería de dar asco, al contrario, deberías de guiar a tu alumno de que mira, hiciste tu mejor esfuerzo, quiero pensar, pero está mal, ¿no? Está mal lo que hiciste, ¿no? O encontrar alguna otra forma, ¿no? De que muy bien, te felicito, lo hiciste bien, pero pudiste haberlo hecho mejor, ¿no? X o Y razón, X o Y manera hay. Hay mil maneras de hacer menos doloroso el golpe, ¿vale? Y ya para no extenderme con mi participación, sí me gustaría hacer mención de eso, ¿ok? Insisto, algo que hace falta es mucha capacitación, sobre todo en la parte pedagógica, en la parte de la didáctica, porque realmente es triste es ver que, como mi caso y con el caso de muchos, hay muchos otros casos donde los maestros discriminan a los alumnos, ¿no? Incluso hasta lo hemos visto relatado en películas de que ven al muchacho afroamericano en escuelas gringas y dicen, pues muy seguramente esto no está a tu nivel, pero haz tu mejor esfuerzo. Y dices, ¿cómo invites el juicio, no? ¿Cómo asumes que esta persona, por ser afroamericana, por ser de raza negra, no tiene el mismo conocimiento que alguien de raza blanca o que un afroamericano que asista a tu institución? ¿Sí? E incluso el asco también llega a tal punto que hasta en los trabajos se ve. En los trabajos se ve muy, muy marcado, ¿no? Que pasa mucho, que te hacen siempre la prueba, ¿no? ¿Tú a quién contratas? ¿Alguien bien trajeado, que se viste bien, que llega oliendo rico y demás? ¿O alguien que llega con chanclas, que llega con pantalón, mezclilla, playera, o sea? Y tú dices, pues, de primera instancia me voy por el trajeado, ¿no? Porque me demuestra limpieza, porque me demuestra orden, porque demuestra que es una persona. Y realmente no sabes si te va a resolver el problema que estás necesitando o si trae los conocimientos que sí dice traer. Ajá. Entonces, es un tema bastante complicado el sentido de que es muy amplio en tiene varios campos de aplicación, tiene varios campos de análisis. Y pues trasladado aquí a la escuela realmente es complicado porque está para los docentes. Yo recuerdo que me decían mucho, ¿no? De un maestro que daba clases en diseño gráfico y le decían, es que ¿cómo es posible que hayan dejado entrar todo rastudo con o sea, parecía un Bob Marley hecho y derecho. ¿Sí? Y decías, pues es que duró ahí mucho tiempo, ¿no? No, pues es que se corría el chisme de que era, no sé, hermano de quién y no sé qué tanto, y por eso entró y decías, no nunca lo vi, nunca tuve el gusto de tener una clase con él, pero sí decía, ¿y por qué lo juzgan de esa manera? O sea, ¿qué tal que trae muy buen conocimiento? Y lo vi con un maestro que me dio clases, saludos, maestro Adrián, él me dio clases de ecología, lo veían con su pelo largo, todo, eso sí, siempre bien vestido. Y tú decías, pues se ve como que, o sea, con su actitud muy jovial, ¿no? De que nunca se va a olvidar la primera vez que entré, que llego y no ha llegado el maestro, ¿no? Porque yo pensé que era un nuevo compañero de tan joven que se veía. Me dice, no, todavía no llega. Me dice, nada, no te creas, soy yo. No, yo así, de, ay, oiga, eso no se hace. Y, y realmente yo dije, pues se me hace que no sabe y que empieza a hablar y ¡zas! Que se saca todo el conocimiento, o sea. Entonces el asco realmente no solamente está mal dirigido, sino que realmente la sociedad lo ha transformado en algo totalmente negativo y que pues, está mal ejecutado,
porque curiosamente las personas que más se ven que son decentes llegan a ser las que más dan la sorpresa, ¿no? Porque sí, también lo he vivido por experiencia propia y sí hay muchos casos en los que sí están perfectamente documentados, en donde pues literalmente dicen, es que se veía muy bien, se vestía bien, no decía ni una mala palabra, no salía a fiestas, y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y resulta que era un psicópata, que era un pirómano, que era un asesino y demás. O sea, esas las noticias están prácticamente al día. Y es ahí donde dices, tu asco, o sea, la misma sociedad se ha encargado de enfocar mal tu asco, porque realmente hemos dejado nuestro lado primitivo. Ajá. Y eso lo voy a abordar en la siguiente participación porque tengo datos interesantes que vienen desde la antropología. Pero eso es lo que puedo aportar en esta primera ronda. Gracias, Ian. Claro que sí. Y déjame decirte que Bob Marley, un gran pensador, de su tiempo. Déjame decirte que fue Exactamente. un gran pensador. No es no es esa figura que vemos tocando música, sino que si escuchamos sus conversaciones, es un gran pensador. Efectivamente, creo que, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero Ah, mi pensamiento personal es de que precisamente la escuela es el caldo de cultivo para la promoción de ese asco negativo. Yo lo veo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ahorita le damos la palabra a Miguel, pero si nosotros analizamos el sistema educativo, no vamos a hablar ya de los profesores, porque el profesor ya pasó por el sistema educativo, se contaminó por todo ese sistema y cuando da clase, cuando es discriminatorio en clase, es producto de esa experiencia que ya llevó durante toda su preparación. Pero si nosotros observamos nuestro sistema educativo, los chicos, los niños, generalmente se aceptan más que los adolescentes hacia adelante. Los niños de preescolar, los niños de primaria, todavía sí, hay un dicho muy claro que dice que los niños dicen siempre la verdad, pues sí, reaccionan inmediatamente al estímulo. Si ven a un niño que huele feo, le van a decir, oye, hueles feo, y no te acerques a él. Pero eso es muy natural. Ahí, los niños son generalmente muy naturales. Se reaccionan muy primitivamente, muy naturales, muy como somos, como es el ser humano. Pero a partir de la adolescencia, el ser humano empieza a tomar conciencia de lo que puede hacer con ese asco. Y entonces es más incidente, genera sus reacciones mucho más dirigidas. Y entonces sí, quiere herir a otra persona con su reacción uh, con su razón, con su emoción de repugnancia. Con eso la utiliza para herir a los demás. Y eso se presenta muy fácilmente en la educación secundaria, en la educación adolescente, y los profesores que están contaminados de eso mismo lo promueven aún más. Y entonces nos vamos el resto de la vida pensando que lo hicimos, o sea, que aprendimos correctamente a ser discriminatorios. Entonces, ahí vamos el resto de la vida. Entonces, no sé si estamos de acuerdo, creo que sí, por la expresión de mi amigo Miguel, pero le vamos a pasar la voz precisamente para que técnicamente nos diga qué podemos hacer, cómo podemos revertir esa parte con la que creo que ya estamos todos de acuerdo. Sí, claro. Y es que recordemos que la primaria, secundaria y preparatoria son instituciones políticas. Es decir, el objetivo de estas tres instituciones es crear ciudadanos, no personas, ciudadanos. Ya en la licenciatura tú eliges tu vocación, eliges ahora sí dónde puedes desarrollar tu persona. Pero hasta el bachillerato la idea es generar ciudadanos, gente con una cultura general, gente que sepa, pues, comunicarse bien, que entienda de matemáticas, que sepa de su historia, crear nacionalismo. Es una institución política. Es por eso que a veces los docentes o los mismos alumnos se permitían ciertas discriminaciones porque era lo que socialmente, digamos que era bien visto. Recordemos que hubo una época donde era bien visto que el blanco importaba y el de color negro
era una persona, o el hombre era importante, la mujer no podía estudiar. Entonces, no es que fuera una discriminación, ahorita nos parece estúpida, pero es que en aquel momento era lo que la ética social decía que era lo correcto. Entonces, la escuela siempre enseña a rechazar lo que políticamente es correcto rechazar. Entonces ahí yo no culparía al docente, culparía que hay momentos históricos donde pues tienes que seguir esa línea, ¿no? Ahora, y agradezcamos que se ha ido poniendo de moda la palabra inclusión. Entonces, poco a poco ya vamos permitiéndonos mejorar el asco. Pero ¿cuál es mi propuesta filosófica para ayudar? No sé por qué no se cambia. Me choca esto, me va a tocar. Bueno, no importa, se las cuento. Lo que yo propongo como la solución es básicamente la nobleza y el discernimiento. ¿Por qué? Es bien interesante la palabra nobleza, porque la nobleza se puede definir así sencillo como aquello que no hace daño, aquello que no lastima, aquello que no provoca algún perjuicio, ¿correcto? Pero también se suele confundir con la palabra ingenuidad. Una persona ingenua también es una persona que evita el mal. Ni siquiera en su cabeza se le ocurre hacer algún mal. Pero la ingenuidad es muy prejuiciosa. Es que ni siquiera lo reflexiono. Si a mí me educaron que eso está mal, yo automáticamente lo filtro como esto no. Por eso les decía que si en la escuela o en la casa se nos decía, mi hijo, es que tú eres el hombre, tú mandas, tú ordenas, la mujer te obedece. Una persona ingenua inmediatamente discriminaba a la mujer, le bajaba su valor porque ni siquiera lo reflexionaba. Pues es que así me educaron. Fíjense la importancia de la educación. En cambio, la filosofía te dice, practica el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento entonces? Es esta capacidad de diferenciar, de reconocer lo correcto de lo incorrecto, de ver aquello con claridad. Discernir es ver con claridad. Es cuando dices, bueno, a mí me enseñaron que sí, que por ser varón yo debo de ser así y así y así, ok. Pero entro en contacto con otras culturas, con otras ideologías, empiezo a leer a otros filósofos que tienen otras ideas y entonces yo empiezo a discernir por mí. Empiezo a decir, ¿sabes qué? A lo mejor en mi casa son muy machistas, pero yo no tengo por qué repetir eso. Y entonces empiezo a generar un asco propio. Me da asco el machismo, por ejemplo, que no es cierto porque luego lo vemos en otro tema. Pero, por ejemplo, la misoginia sí me da asco. Yo puedo decir, es que rechazo la misoginia, rechazo al sarcástico, rechazo al burlón, rechazo al buleador, pero es porque ya generé mis propios criterios a través del discernimiento. Pero ¿quién nos tiene que enseñar a discernir? Pues la escuela, los profesores, los educadores, ¿no? Y eso incluye a los papás. Educar no significa ser contratado por una escuela. Los papás son educadores. El vecino es educador, el tío, el primo, el abuelo, los mayores somos educadores. Entonces, el hecho de que tú decidas por tu propia voluntad y criterio que sí merece la pena rechazar, entonces adquieres la nobleza. El noble no hace daño, pero no porque no lo sepa, no porque no conozca el daño, no porque no lo pueda hacer, es porque elige no hacerlo. Es porque la nobleza te hace decir, yo no tengo por qué hacerle daño a esta persona solo porque esta persona piensa o siente distinto que yo, o se ve diferente que yo, o huele distinto que yo, no tengo por qué. Y ahí en esa nobleza surge el respeto. Recordemos que el respeto requiere dos cosas, consideración y dignidad. Entonces, al momento que yo empiezo a considerar a la persona y no la rechazo ingenuamente, porque tuve una educación filosófica sobre la nobleza, porque aprendí a discernir, entonces digo, ¿sabes qué? Tu olor no me gusta. Y no digo que no te bañen, no digo que huelas mal. Hay perfumes, hay lociones que me desagradan. O te echaste demasiado, brother. Pero eso no significa que yo no te tome en consideración.
Y eso no significa que tu dignidad baje. Por supuesto que no. El asco bien educado es un asco dirigido. Es donde tú creas tolerancia. Esto no me gusta, pero tampoco me produce asco, lo puedo tolerar. Pero esto se merece todo el asco del mundo y no lo podemos tolerar. Es triste como filósofo ver cómo hay situaciones que deberían de provocarnos asco y al contrario nos genera risas. He visto estandoperos abusar del sarcasmo, esconderse bajo, es que es humor negro. No, estás ofendiendo, estás reduciendo la dignidad. El caso de Franco Escamilla, que cuando se la regresaron a su hija, entonces sí se enojó. Y entonces eso no se hace. Y todos decían, es humor, ríete. Eso es a lo que llegamos. Casos de mucha gente que ahora cree que por tener redes sociales, bueno, redes sociales no, una aplicación digital para redes sociales, puede burlar, puede discriminar, puede ofender, puede... Y eso debería darnos asco y no lo hace. De repente platico con personas, bueno, les da más asco que pierda su equipo de fútbol, así de mal estamos. Y no nos da asco de repente, oye, pero ¿supiste lo del cómo está ahorita la cosa en Medio Oriente? No, y ni me interesa, no nos produce asco. Oye, ¿te enteraste que abusaron de cierta señorita? Ah, seguramente se lo buscó. Es que sí, y no nos da asco eso. Hasta nos causa morbo y lo andamos difundiendo. Y entonces creo que la educación tiene un área de oportunidad enorme en esto. Yo celebro y felicito a mi amigo Luis que haya decidido este tema en la educación, porque definitivamente son los docentes los que tienen que convertir las emociones en virtudes. ¿Y cuál es la recompensa? Porque eso es bien importante. ¿Cómo motivo yo a que alguien decida ser virtuoso? ¿Cómo convenzo a alguien de que deje la discriminación y mejor le apunte al discernimiento y a la nobleza, que a su vez generan respeto y tolerancia, ¿no? Y se crea el combo perfecto. ¿Cuáles son las recompensas de esa persona? Son recompensas somáticas, son recompensas que se sienten en el cuerpo: tranquilidad, paz, serenidad, conciencia tranquila, paz con el mundo, integración emocional con tu entorno, egocentrismo sano. Esas son las recompensas de ser una persona que trabaja el discernimiento y la nobleza. Y regresando al tema de Escamilla, él no recibió esa recompensa. Al contrario, estrés, depresión, angustia, ansiedad, estarse defendiendo, y ni hablar de su pobre hija, que ella no tenía por qué sufrirlo y lo sufrió, ¿no? Todo aquel que ahorita se siente don fregón y que anda insultando y ofendiendo, a lo mejor él no le van a hacer nada, pero a lo mejor a sus familiares sí. ¿Y todo por qué? Por no controlar el asco. Debería darnos asco la violencia irracional, debería darnos asco el mal comportamiento, el ser burros, el ser ignorantes, pero no. Y aquí sí es muy mexicano tomarse a broma todo eso. Ah, aquel reprobó, jajaja, está bien tonto, jajaja. O sea, eso no nos da asco. Y con eso cierro mi propuesta ya para esperar el cierre. En conclusión, el asco es el pilar, la materia prima. A través de la filosofía tenemos que convertirlo, producir algo llamado nobleza, porque el noble sabe qué puede permitir y qué no va a permitir, porque el noble busca siempre evitar el daño. Y si ve que alguien puede sentirse dañado por la opinión de otro, va y le dice al otro, ¿sabes qué? Cállate, eso no se dice. O él mismo se calla para no herir o para no lastimar, porque sabe que tiene que respetar al otro y le da asco ser grosero y ser pedante. ¿Y cuál es la herramienta que nos va a llevar a la nobleza? El discernimiento. Claro, Miguel, muy claro lo que nos dices, muy certero lo que nos dices, y yo pongo sobre la mesa entonces la pregunta,
¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque, pues, como hemos dicho, nosotros nos contaminamos a partir de la adolescencia y vivimos pensando en forma contaminada. Tú lo has dicho, nos burlamos, somos sarcásticos, hacemos bullying, hacemos violencia verbal, violencia psicológica, etcétera. Y eso lo reflejamos en el salón de clase, ya como profesores o como profesionales o como jefes de batallón laboral. Entonces, también eso, venimos arrastrando toda una mala educación. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo lo vamos a revertir? O sea, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer? Porque yo no veo en el sistema educativo que esto lo puedan corregir. Yo no veo ninguna parte del sistema educativo que nos vayan a reorientar en la nobleza o en la dignidad. Al contrario, estamos viendo que cada vez se ve más, tú lo acabas de poner en un ejemplo muy claro, o sea, una persona hasta cierto punto famosa está recibiendo precisamente parte de lo mismo, de la mala educación, de la mala preparación del sistema educativo. ¿Sabrá Dios cuántos profesores hay así? Quizás somos todos, a lo mejor. Entonces, lo dejo sobre la mesa, no sé si Jan tenga alguna idea al respecto, pero bueno, yo se lo dejo al auditorio que nos está observando esa pregunta. Tenemos un gran trabajo que hacer, por lo menos en los de nuestra casa. No sé, Jan, te escuchamos a ver tus opiniones al respecto. Gracias. Y pues muy profundo lo que comentan, porque efectivamente vivimos en una sociedad que no aguanta, o sea, realmente no aguanta, la neta. Se sienten con la libertad de estar tirando, pero si les tiran, ya se ponen a chillar y dices, oye, pues, cámara, ¿no? O sea, la tiraste, ahora te subes y te paseas, ¿no? Y precisamente yo estaba reflexionando, ¿no? Porque decía, bueno, ¿por qué el asco tiene esta relación, ¿no? Porque en parte el asco nos mueve por miedos, por inseguridades y demás. Yo decía, ¿por qué? Y pues justamente desde el punto de vista antropológico, realmente esto ya lo venimos acarreando desde hace miles de años. ¿Por qué? Pequeña clase de historia. En toda nuestra vida hemos tenido diferentes parientes y entre ellos tenemos los siguientes, que son como los más cercanos, ¿no? Homo neanderthalensis, Homo erectus, Homo florensis, Homo nalendi y pues desde luego Homo habilis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que compartían estas criaturas, ¿no? Que eran muy parecidas físicamente, eran bastante parecidas. Y precisamente tenían que poner mucho ojo a ciertos detalles para definir quiénes eran de su propia especie. Porque esto ya tiene que ver con temas de competitividad, tiene que ver con temas pues de mera supervivencia. ¿Por qué? Porque recordemos que el Homo, al tener una capacidad cerebral bastante más elevada que muchas otras especies animales, tiene estas características. Planea, calcula, actúa con estrategia, tiene memoria, ¿sí? Tiene esta capacidad de generar, bueno, de crear herramientas como tal. Y este asco ya lo venimos acarreando desde entonces. ¿Por qué? Porque pasa como hoy en día. No todas las personas van a pensar de la misma manera que tú, por ende, no van a tomar las mismas estrategias que tú. Entonces, eso lo veo mucho en el nivel empresarial, que pues no todas las personas van a hacer lo que tú quieres exactamente como tú lo quieres. Es muy raro quien lo haga, quien te entienda a la primera. Por ende, ya haces un descarte de ese modo. Ajá. Y ahora, algo que yo pienso a lo que se le ha atribuido mucho a la pérdida del asco en muchos este tipo de situaciones es precisamente el uso de la tecnología. El hecho de que estemos a distancia me da un cierto valor. ¿Por qué? Porque no te tengo directamente, no me puedo enfrentar a ti. El grito no tiene la misma intensidad. ¿Por qué? Porque simplemente le bajo el volumen y ya. Ajá. Si te veo, pues no pasa de que minimice la pantalla y ya no te estoy viendo directamente. Ajá. O me escondo a través de los comentarios. Y porque no puedo, o sea, tú no puedes saber en dónde estoy, quién soy y demás. Porque ha pasado que hay varios casos en donde se han doxeado, como dice la chaviza, y que dicen, aquí está mi dirección, te espero. Y se han ido, sí se han ido. Entonces,
este valor inherente que se dan las redes sociales, pues te desensibiliza de cierto modo. Y eso si lo sumamos al hecho de que las noticias no ayudan mucho, lo que vivimos día con día no ayuda mucho, porque por decir, yo sí puedo decirles que pues, a pesar de que tengo miedo de salir en las tardes, pues ya me desensibilizo un poquito, ¿no? Porque constantemente escucho plomazos, constantemente escucho que ya mataron a no sé quién, que ya se echaron a no sé qué conocido. Entonces eso te va desensibilizando y el asco se va transformando, sí se va redireccionando hacia otra parte, en donde no debería de ser, ¿vale? Entonces aquí es donde me hago yo la pregunta y donde les pregunto, maestros, ¿realmente sí creen que podamos tener un proceso evolutivo? Porque al menos yo lo visualizo de esta forma, que el asco es un proceso evolutivo, en el sentido de que se dé en el tiempo que se espera o realmente tiene que pasar bastante más tiempo del esperado. Ojo aquí porque lo pregunto. En el camino de las especies se ha visto que la evolución, o bueno, que han tenido un camino evolutivo constante, que va cambiando dependiendo de las circunstancias, pero muchas especies animales no cambian. Entonces aquí hay dos teorías. Dicen, o sí tuvieron cambios, pero no hemos encontrado los restos, o sí cambiaron, pero mejor decidieron volver a la forma con la que se quedaron. Ajá. Entonces aquí es donde yo les pregunto, ¿realmente sí debería de haber un proceso evolutivo? ¿Realmente es correcto, es adecuado? ¿O podríamos volver a algunas prácticas arcaicas? ¿Ah? ¿Por qué? Porque finalmente, pues es bien sabido que cada especie se va adaptando a sus necesidades del entorno. Entonces, en este caso, el asco realmente debería estar redireccionado, realmente está bien que nos estemos desensibilizando, está mal, está bien que se estén dando muchos de los fenómenos que se dan hoy en día, realmente es un rechazo natural, porque también pasa en muchos reinos animales, en muchas especies, que el asco es parte de una selección natural, que dicen es muy débil, no debo de estar con este semejante, ¿por qué? Porque es débil. Entonces, por eso que les pregunto, ¿realmente es necesario? ¿No es necesario? ¿Debemos de volver a eso? ¿Debemos de evolucionar? Y en su defecto, ¿tardaremos el tiempo estimado o se va a tardar más o se va a tardar menos? Vaya, pues el planteamiento muy interesante, y yo creo que todos los planteamientos están muy interesantes aquí. Miguel, te vamos a ceder la palabra en la última ronda para irnos despidiendo, y creo que van a quedar muchas dudas aquí, muchos conceptos que posteriormente a lo mejor nos dan pauta para otro tipo de programas, o más bien para otros temas dentro de este tipo de conversatorio. Adelante, te escuchamos. Sí, bueno, la pregunta con la que se rodían, de ahí parto. Claro que hay una evolución y claro que podemos hablar de ella y creer en ella. Un ejemplo muy sencillo. Mencionabas hace rato cómo en su momento, me estoy peleando con el micrófono. En su momento se discriminaba a la mujer, ¿correcto? Y evolucionamos. Ya la mujer forma parte. Se rechazaba a las personas por su color, ya están aquí, ya forman parte. Entonces, eso habla de una evolución, pero ya saben que yo soy muy rígido y estricto con el vocabulario. ¿Qué es evolucionar? No es lo mismo que progresar, no es lo mismo que desarrollarse. Evolucionar es adaptarse para sobrevivir, ¿no? Sencillito. Entonces, al momento que el ser humano entra a una sociedad, se tiene que adaptar a ella. No se va a adaptar la sociedad a ti, tú te tienes que adaptar a la sociedad. Por lo tanto, tiene que haber una evolución. Entonces, al momento que entra una especie afro y ve que de repente el anglosajón y el latino ya como que están decidiendo las reglas, se adaptó hasta formar parte del juego. No fueron, y se intentó, y pasó con los judíos, se intentó desaparecer razas, se han intentado desaparecer credos, religiones, razas, creencias, y hay muchas que a la fecha aquí siguen, y hasta más fuertes. Entonces, claro que es evidente que hay una evolución. Ahora, la evolución se aceleró gracias a la democratización tecnológica, gracias a que ahora que estamos interconectados, eso aceleró la evolución. Ahora ya es más difícil ocultar las cosas.
Ahora ya es más difícil hacerse el que nadie se enteró. No, ahora todo el mundo se entera. Ahora todo el mundo sabe lo que pasó aquí, qué le pasó al Fofo Márquez. Agredió a una señora, lo grabaron y está en el bote. Lo grabaron. Fue alguien, otro ciudadano que grabó y compartió y en segundos todo el mundo ya lo sabía. Entonces, eso está provocando que ahora tengas más cuidado. Docente, aguas, te pueden estar grabando. Docente, ten cuidado. Alumno, aguas, te pueden estar grabando. Es decir, ya tenemos que aceptar que la democratización tecnológica aceleró la evolución de la inclusión. Ahora ya un profesor que discrimina en segundos ya está en redes censurado y cancelado, ¿cierto? Entonces, esa sería mi respuesta, Ian. Sí hay que apostar por la evolución, hay que seguir evolucionando y las minorías son las que tienen que adaptarse para sobrevivir y modificar el entorno social para que ya no tengan que sobrevivir, sino simplemente vivir dentro de. Por eso es importante la educación. O sea, programas como estos, programas que tienen como objetivo únicamente la educación, son importantísimos. Y este programa sobre todo, porque yo reviso muchos conversatorios académicos, porque hay muchos, reviso muchos programas de educación y ninguno toca temas como estos y a estos niveles. Entonces, qué bueno que conocí este proyecto. Gracias, Luis, por tu invitación. Y la pregunta que nos hacía Luis es, ¿y cómo le hacemos? Porque no parece que las instituciones o las secretarías estén muy interesadas en capacitarnos. Es que el profesor tiene que mostrar responsabilidad y el docente y decir, tengo que ir a donde está la información, si no me la va a dar gobierno, yo la tengo que buscar. Ya les he dicho, yo estoy a sus órdenes, agenden una cita y yo con mucho gusto les genero un programa, les genero ideas y aquí les van unas gratuitas. Número 1, la filosofía estoica dice que cuando rechaces algo, para evitar ese asco irracional, busques dentro de lo que rechazo lo rescatable. En lugar de decir, eso no me gusta, decir, bueno, ¿qué rescato de eso? Si empezamos a escarbar, si nos volvemos mineros, arqueólogos, y empezamos a decir, ok, a lo mejor el exterior no me gusta, pero algo de valor debe haber ahí. Entonces empezamos a dignificar al sujeto. Y ya que mencioné la dignificación, perdón que me regrese, pero eso tiene que ver también con la respuesta a Ian. Hace años, la mujer, el hombre que no hablaba griego, el hombre de color, incluso los niños, no se consideraban dignos, no eran personas en diferentes culturas y periodos. Entonces, una de las pruebas de que ya hemos evolucionado es la creación de la Comisión de Derechos Humanos, porque ahora se defiende la dignidad del sujeto. Seas hombre, seas mujer, tengas la preferencia sexual que tengas, tienes dignidad. Eso de que los viejos, no. Los viejos tienen la misma dignidad. Eso de ¿a quién salvarías? ¿A un niño o un anciano? Los dos tienen el mismo valor. Hace muchos años se planteó esta pregunta en un congreso de filosofía. Si estamos en un lugar donde hay un incendio y adentro hay un niño y hay un anciano, ¿a quién salvas? Y es increíble, pero el 90 y tantos % de los filósofos dijeron al niño porque representa la inocencia y el futuro. Así. Y solo un mexicano dijo, no, ninguno de los dos vale más que el otro, valen lo mismo. Entonces, ¿a quién salvas? La respuesta dejó frío a todos, al que esté más cerca de la puerta. Punto. Entro y al primero vámonos, y si tengo tiempo regreso por el otro, pero no me voy a poder a medir cuál vale más. Entro y al primero que pesque vámonos, porque valen lo mismo. Entonces, repito, cuando tú como profesor detectes bullying, inmediatamente intervenir y no sancionar, explicar, decirle al niño, oye, eso que acabas de hacer es una falta de respeto, ¿lo sabías? No, profesor, yo solo lo dije bromeando. No, mira, es una falta de respeto y te voy a decir por qué. Porque no estás considerando los sentimientos de tu compañero, no estás considerando el daño que le estás haciendo, número 1, y número 2, le estás restando valor a su dignidad. Explícale, profesor.
No necesitas ser un filósofo, solo necesitas tener con claridad los conceptos y las ideas detrás de los conceptos fundamentales para educar en la inclusión. No te tienes que memorizar a Platón, a Sócrates, a Nietzsche, no. Solo dominar conceptos como nobleza, su opuesto ingenuidad, la vileza, que es el opuesto de la nobleza, bondad, maldad. ¿Sabían ustedes que hay 3 tipos de maldad? Está la maldad instrumental, la maldad idealista, la maldad estúpida, y el docente tiene que saber esto y decir, ¿sabes qué? La mayoría de las personas no se dan cuenta que están haciendo mal. Increíble, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no hay un profesor que les diga, eso no se hace, eso no es correcto. ¿Quieres vivir en sociedad? Aprende a respetar. Eso es lo que hace falta. Yo no creo que requieras mucho, pero podemos organizar talleres, podemos abrir un conversatorio académico solo para tips, solo para consejos, y con mucho gusto lo armamos. Pero necesitamos que el docente sea el primero que diga, yo me lanzo, yo soy el primero que va a evolucionar. Y esas serán mis respuestas para las 2 preguntas de mis compañeros. Y mi conclusión sería trabajar hacia una pedagogía de la elección. No se trata de que todo nos dé igual y que Dana nos dé asco. Se trata de elegir sin el peso del prejuicio, una libertad intelectual y una ligereza emocional a través de la nobleza. Muchas gracias. Gracias, Ian. Perdón, Miguel, sí, tienes, yo me sumo a esa moción. Yo también estoy de acuerdo en que sí hemos evolucionado, sí nos hemos desarrollado, estamos en la evolución, estamos en el mejoramiento de todas nuestras sociedades. Tenemos contras, sí, bastantes. Y bueno, pues vamos cerrando, Ian. Te escuchamos con tu punto de vista para manera de conclusión y nos despedimos entonces. Claro que sí, claro que sí. Y pues sí, la verdad es que coincido, sí hemos evolucionado como especie. Considero que nos falta muchísimo más por evolucionar, evidentemente. Y pues sí me da mucha curiosidad del cómo es que se va a acelerar todo esto, porque se vienen todavía invenciones más cañonas. La realidad virtual cada vez es un hecho innegable y irrefutable que nos está alcanzando y vamos a llegar a un punto en el que Ready Player One va a ser toda una realidad. Y eso me da bastante curiosidad en cómo va a manejar la sociedad, el ser humano, este cambio de vivencias, qué nuevos empleos se van a generar, qué nuevas políticas se van a generar, qué nueva filosofía se va a crear, porque claramente que la filosofía nunca va a desaparecer y hemos visto que la filosofía ha tenido cambios impresionantes en estos años en varios aspectos. Y para no enrollarnos más, pues sí me gustaría siempre invitarlos a que lean, a que se eduquen, porque parte de llevar bien el asco, bien enfocado, bien encaminado, es educándose, dejando la ignorancia de lado. Porque muchas veces por ignorancia tenemos un asco que dices, es que, ¿por qué? Y te dices, "Pues, porque sí". Y dices, no, o sea, tiene que haber una razón, una causa, una raíz. No, no nada más puede ser porque sí, ¿vale? Y pues como siempre, invitándolos a que nunca dejen de ver este programa. Y pues nos vemos para un siguiente programa que se va a poner mucho, mucho, muy interesante. De momento, pues, invitarlos a que, insisto, lean, a que sean mejores que ustedes, a que sean mejor que su versión de ayer. Nada, paz. Pues amigos y amigas, muchísimas gracias por el favor de su atención. En verdad ha sido un placer platicar el día de hoy con ustedes, Ian, Miguel. El tema es muy amplio y pues nos deja mucho que reflexionar, nos deja mucho que pensar. Como docentes creo que debemos tomar el riesgo, la alternativa, más bien, la alternativa de poder mejorar. Como jefes de empresas, pues también tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde en la autopreparación. Los maestros que ya llevamos algún tiempo en el ámbito educativo, arrastramos muchas dolencias, tenemos muchos errores que hemos cometido y tenemos que aprender de ellos. Y un aprendizaje es tengo que capacitarme, autoprepararme,
lo acaba de decir Ian, el futuro viene muy, muy complejo. Cada vez me van a pedir más, me van a exigir más, y pues lo mejor es estar preparado para esto. Los invitamos a que nos sigan siguiendo. Agradecemos sus comentarios, sus participaciones aquí con mis compañeros. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos la próxima semana en punto de las 7:30. Por aquí nos estamos viendo. Le mandamos un saludo a Asbeide, que seguramente nos ha de estar viendo ya posteriormente. Y le esperamos la próxima semana. Gracias. Muy buena tarde, muy buena noche, muy buenos días.